Señal directa. Y ahora le damos la bienvenida a Antonio Rocha, que como cada semana nos hará su análisis en esta ocasión para hablar de las afectaciones y molestias innecesarias que ocasionan las obras públicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, algunas obras públicas que son realizadas en la mayoría de los casos por contratistas ocasionan innecesariamente afectaciones y molestias a los vecinos o a los usuarios. Por diversas razones, ocasionan afectaciones y molestias que pueden evitarse o cuando menos pueden disminuirse. En algunos casos, las molestias son injustificadas o innecesarias. Este tipo de afectaciones pueden ser materiales, económicas o patrimoniales. También pueden ser afectaciones a la salud. Estas, a su vez, pueden ser temporales o permanentes. Las molestias pueden ser conflictos, congestionamientos viales o desvíos, interrupción del servicio o retraso, malos olores, obstaculización de ingresos a cocheras y a fincas, comercios o negocios, interrupción de los ingresos a las actividades industriales. Desafortunadamente tenemos muchos ejemplos de obras deficientes que fueron mal planeadas, que son costosas, que en su ejecución carecen de la señalización adecuada para ocasionar menos molestias a los ciudadanos. Tenemos también ejemplos de obras que ocasionaron daños innecesarios al medio ambiente o al patrimonio cultural. Hay obras sin terminar que por retrasos en su programación se dispara su costo y ocasionan más molestias de las necesarias a los ciudadanos. Hay obras que ocasionaron afectaciones económicas al erario público porque fueron mal planeadas, porque se retrasaron, porque fueron abandonadas, muchas veces por el cambio de administración, conclusión de un periodo o inicio de otro. Por ello es que algunas obras quedan inconclusas y siguen costando dinero porque muchas veces los contratistas cobran tiempos muertos de su maquinaria y de su personal. Tenemos ejemplos como el Tren México-Toluca, que no ha sido concluido y está en condiciones de abandono. En algunos tramos se está trabajando, pero por lo pronto ya los costos se dispararon, aumentaron desmesuradamente. La presa de Arcediano, en la que se gastaron aproximadamente 800 millones de pesos, solo en proyectos estudios que finalmente no se llevó a cabo. El Disparate, que es un terreno que se adquirió con el argumento de construir las villas panamericanas, en donde esto fue a orillas de la barranca de Huentitán, en donde se gastaron aproximadamente 80 millones de pesos en la adquisición de un terreno que finalmente no fue destinado para las villas panamericanas. El terreno en donde finalmente se construyeron las villas panamericanas en el Bajío del Arenal, en donde se hizo una gran inversión, se dispuso de los recursos provenientes del Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado y los municipios. Sin embargo, se encuentra en desuso. Hay una operación en trámite, pero en la actualidad pues son dineros que pues están inactivos y finalmente los afectados en este caso son los trabajadores, porque lo que se invirtió en esa construcción, en esa obra, no genera los rendimientos que se esperaban y que se desea que tuvieran si fueran invertidos de otra manera. También tenemos la presa del Zapotillo, que está inmersa en conflictos jurídicos, en donde hubo muchas afectaciones. Finalmente, por una controversia constitucional, se detuvo la obra hasta un nivel de aproximadamente 80 metros de altura para la cortina de la presa. Y en esa obra hubo muchas afectaciones. Muchas personas fueron desplazadas. Se habla de que tienen que desaparecer prácticamente 2 o 3 poblados, 2 comunidades, 2 asentamientos humanos, y muchas personas fueron desplazadas de sus viviendas, de sus centros de trabajo y de sus áreas de cultivo, precisamente por la realización de esta obra.
La ciudad creativa digital, que inicialmente también se había pensado construir ahí las villas panamericanas, que al final de cuentas no se construyeron y se demolieron una serie de edificios con valor histórico, patrimonial, porque estaban dentro del centro histórico, dentro del polígono considerado como centro histórico de Guadalajara. Entonces hubo una afectación patrimonial, una afectación al patrimonio cultural y a la historia de nuestra ciudad. No hay sanciones, no hay reparación del daño y no hay sancionados. La vía corta a Puerto Vallarta, que hasta la fecha no se ha concluido y que se había pensado, se había programado que en el año 2017 fuera a terminarse. Sin embargo, ahí la afectación por los retrasos, por la ejecución defectuosa de las obras, por el material que se utilizó, que tuvo que ser repuesto en un tramo muy extenso, hubo afectaciones al erario público. El Paseo Alcalde, que finalmente es una obra que al parecer es construida por el gobierno del estado y por el municipio de Guadalajara, también ha ocasionado daños y afectaciones a todos los habitantes, a los comerciantes de esa avenida, porque muchos tuvieron que cerrar sus puertas. Durante muchos meses tuvieron que padecer las molestias, las incomodidades, la obstrucción a sus cocheras, a sus negocios, y definitivamente muchos negocios cerraron y con la correspondiente afectación económica. Hay en trámite algunas demandas, algunas peticiones de indemnización. Sin embargo, el daño precisamente que se ocasionó a estos comerciantes no se va a resarcir como debiera hacerse. También las obras de la línea 3 del tren ligero, que se han retrasado increíblemente, que inicialmente se había contemplado que fuera inaugurada en el año 2016 y que inicialmente también se presupuestó que costaría 17,692 millones de pesos, y el día de hoy se han ejercido más de 25,000 millones de pesos. Se habla de que todavía se requieren 4,000 millones de pesos para concluir la obra. Aquí el afectado pues es precisamente los ciudadanos, porque se están ejerciendo recursos públicos que por el retraso, por los defectos en la construcción, tuvieron que gastarse más dinero del necesario. Y todas estas obras que he estado mencionando han generado molestias y afectaciones a los ciudadanos, al erario público, que pudieran haberse evitado si hubiera una adecuada planeación, una adecuada programación. También con motivo de las obras de la línea 3 del tren ligero, los habitantes, los residentes de la calle Santa Mónica, casi al terminar con la avenida de los Maestros, padecieron inundaciones porque el agua salió por los drenajes y tuvieron que ser desalojados, tuvieron afectaciones patrimoniales. Todo esto es precisamente por una inadecuada planeación. Muchas obras públicas se realizan sin tomar en consideración las distracciones, las afectaciones que padecen los ciudadanos innecesariamente, y a veces hasta por una insuficiente señalización se han ocasionado daños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que cambiar de actitud, tenemos que ejercer las obras de acuerdo a los lineamientos técnicos y tratando de que se ocasionen las menores molestias y afectaciones a los ciudadanos y al erario público. Esa es la recomendación. La Ley de Obras Públicas así lo ordena y hay que cumplir lo que dice la ley. Le agradecemos mucho por su comentario y, por supuesto, lo esperamos aquí la siguiente semana. Muchas